Arrancamos un nuevo vídeo y en este caso vamos a pedir o vamos a ver cómo vamos a poder borrar esos datos de navegación que se llama, ¿no? El historial de navegación. Son esos datos que todos los navegadores, ya como sabéis, y si no, entender que siempre que trabajéis con Internet, los datos que vais a utilizar, es decir, las páginas web que visitéis o las consultas que hagáis en algunos formularios, etcétera, pues bueno, pues todo eso va a formar parte luego de una recopilación de datos que los navegadores mantienen. Esos navegadores o esa información no es que sea muy importante, pero sí es cierto que hay muchas veces que nos molesta, ¿no? Tener que dejar ahí pues, los rastros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de lo que hemos estado haciendo cuando hemos estado en Internet. En este borrado que vamos a ver se hace de forma muy similar, ¿no? Va a depender, por supuesto, de cada navegador, pero se hace de forma muy similar a como lo haríamos o como ya hemos visto en otro capítulo con referente a cómo lo hacemos en los ordenadores. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está borrando no es algo del móvil, no es algo del ordenador, sino lo que borramos nosotros realmente que son los datos que los navegadores, es decir, que el Google Chrome, el Chrome si nos suena, ¿no? O que tengáis el Safari, bueno, pues esos son los programas que realmente son los que acumulan, ¿no? Esa información que nosotros estamos haciendo, estamos visitando. Para lo cual, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues está claro que tenemos que abrir nuestro navegador. Buscamos el navegador donde lo tengáis colocado, ¿no? Acordado, ya hemos visto, yo lo tengo aquí, como veis, un grupo de Google, tengo aquí el Chrome, luego también está el navegador de Google, que también lo veremos un poquitín para intentar borrarlo. Y lo que hacemos simplemente es abrirlo. Vais a ver que el proceso va a ser relativamente sencillo. Y es sencillo en el sentido de que, bueno, tampoco tenemos que hacer ninguna navegación ni nada, nada. Ya veis que lo único que hemos hecho ha sido abrir el Google Chrome. Y en este caso nos vamos a dirigir a los tres puntos de la configuración. Acordaros esos tres puntos que tenéis. Siempre que los veáis significa configuración, son ajustes, o sea, cualquier cosita a lo mejor que estéis buscando. Bien, acceder siempre a estos menús que son los más prácticos y más cómodos para poder hacer las cosas. Nosotros le vamos a dar a la configuración y de todas las opciones que hay para borrar esos datos de navegación, esas cookies, ¿no? Que ahora explicaremos un poquito lo que significan. Bueno, hay dos formas de hacerlo, la vamos a hacer por las dos para que veáis realmente que da exactamente lo mismo. Lo normal siempre va a ser hacerla por la configuración, es decir, buscáis la configuración que tenéis en el móvil, en el navegador, y accedemos a la configuración. Entre estas configuraciones, pues bueno, tenemos aquí diferentes informaciones, etcétera, y nosotros lo que nos vamos a guiar es para irnos aquí donde pone privacidad y seguridad. Recordar que los móviles no son siempre los mismos, que a lo mejor nos pueden variar algunas de las herramientas que tengamos, ¿no? Pero básicamente van a ser las mismas, pueden aparecer más o menos, pero sí es verdad que las básicas sí que van a estar en todos los Android que podamos tener. Bien, nosotros aquí hemos entrado en privacidad y seguridad y nos vamos a la parte superior. Empezamos a leer, recordar el consejo siempre de arriba abajo y aquí ya simplemente vemos privacidad, borrar datos de navegación. Pues justamente esta es lo que nosotros procedemos a entrar para gestionar el borrado. Veis que pone borrar datos de navegación, las cookies y datos de caché, etcétera. Y entramos en ella. Ya que estaríamos en nuestra ventana de borrado, como veis, esta es muy sencilla, ahora la explicaré un poquito por encima, rápidamente, pero como veis tiene dos partes, una que es la forma básica, que yo os digo que esto elimina prácticamente el 90% de la información que tengamos en el navegador, pero también tenemos una configuración avanzada que también veremos un poquito para que veáis en qué consiste cada una de ellas. De todas formas, ya os digo que con la configuración básica, que es como nos sale, estos tres elementos nos van a borrar, ya os digo, más del 90% de esa basura que acumulan los navegadores. Entre los cuales, ¿cómo funcionan? Bien, lo primero que tenéis que ver, y es muy importante, que siempre no lo comemos, veis que pone el tiempo. ¿Veis? Acordaros, leemos de arriba abajo, otra vez os lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se nos puede pasar. Y entonces si nosotros desplegamos aquí y veis como tenemos diferentes, bueno, pues escalas de tiempo, ¿no? Periodos de tiempo. Con lo cual si yo pongo la última hora, pues realmente lo que estoy borrando es única y exclusivamente lo de la última hora que haya hecho en mi navegador. Con lo cual todo lo demás se mantiene. Entonces es importante que abráis este del tiempo, que lo veáis, no vamos directamente a borrar datos. Pararos un segundín para decidir desde
cuando nosotros queremos dar al desde siempre o el periodo de tiempo que estiméis conveniente para hacer ese borrado. Una vez elegido el tiempo, ahora ya sí que tenemos, bueno, pues las tres, ya digo, conceptos o partes fundamentales. El historial de navegación, ya sabemos lo que es, ¿no? Recordamos. Todo lo que las páginas que visitéis, a todos los sitios que estéis en un navegador, y esto no es solamente del Chrome, de todos los navegadores, se quedan almacenadas en lo que se llama el historial. Y ahí vais a tener una recopilación de todos y cada uno de los sitios que hayáis estado visitando. Pues bueno, pues desde siempre. Si no lo habéis borrado nunca, tendréis ahí navegación, pues desde a lo mejor de hace años. Bien, pues eso es información que, bueno, pues tan como están ahora mismo los temas de la recogida de información, es una de las cosas que se mira básicamente para saber qué sitios hemos ido. De ahí os acordáis también, me imagino que todos lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque si yo estoy buscando que me quiero comprar un jersey y de repente me aparece en publicidad de los jerseys, ¿no? Bueno, pues aquí en el historial, como se ve, y estos motores de búsqueda lo que hacen es leer el historial, pues leen que hemos estado buscando jerseys, con lo cual entienden que nosotros necesitamos un jersey de eso, o por esta manera, o por este motivo, mejor dicho, es por lo que nos llega esa publicidad muy personalizada, ¿no? Pues bien, pues desde aquí tenemos el primer punto, que es el historial de navegación. Por otro lado tenemos las cookies, las famosas cookies y datos de sitios. Os voy a explicar un segundín, ¿no? ¿Qué es una cookie? En un principio una cookie no es un programa dañino, no es un programa maligno, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque las cookies son pequeños programas que instalan las páginas web en nuestro navegador con el fin, y es cierto y eso es interesante, el único fin, bueno, el único no, ahora ya no, pero con el fin, una cookie es un programa que existe en el ordenador con el fin realmente de acelerar luego las visitas a ese sitio. Es decir, nosotros cuando vamos a Internet, vamos a una página, lo que hacemos es una petición de información, luego recibimos esa información que luego empezamos a tratarla. Bueno, pues esa recepción de información y esa petición de información se quedan almacenadas en nuestro ordenador. Bueno, pues realmente lo que entendemos es que ganamos mucho tiempo. Yo por eso cuando voy a la primera página tardo a lo mejor unos 4, 5 segundos, 10 segundos en acceder. Cuando acceda la segunda vez y una vez que las cookies estén instaladas, pues entonces a lo mejor tardo un segundo escaso. Esa aceleración, esa ganancia de velocidad en sí es buena. Es buena porque ganamos velocidad en nuestro trabajo. Ahora bien, ya todos sabemos también que es verdad que en esos programas teóricamente no dañinos, bueno, pues también ya se empieza a almacenar. O nos ponen algunas instrucciones que ya no es solamente para acelerar las cargas de las páginas, sino a lo mejor también para recoger información, para ver qué páginas hemos visitado, cuáles son nuestros marcadores, etcétera, etcétera. Con lo cual ya sí están cogiendo, pues bueno, algo más de información de la que en un principio estaban preparadas estas cookies. Ya digo que no le tengáis miedo a las cookies, de hecho ya sabéis que si no damos a las cookies no podemos incluso en muchas páginas navegar, pero como veis, como las podemos borrar, perder el miedo a la instalación de las cookies o a la aceptación de las cookies, porque luego en todo momento lo vais a poder eliminar de esta forma que estamos viendo. Y lo último que nos quedan son las cachés. Las cachés a muy grosso modo, ¿no? Es un poquito más delicado, pero simplemente son memorias intermedias, es decir, como pequeños depósitos intermedios en lo que es el trasiego de información. La idea es, pues simplemente imaginar lo mismo, yo estoy estoy descargando imágenes, pues bueno, lo que me va a pasar que es que la imagen tarda mucho. Bueno, pues lo mismo, esas imágenes, esos pequeños vídeos, esas pequeñas referencias se nos instalan en esa parte de la memoria, en ese pequeño depósito, que es lo que se llama la caché. Estos son los tres elementos básicos. Ya os digo que estos tres, como veis por defecto, siempre están marcados. Es decir, si no lo queremos borrar, pues simplemente lo deshabilitamos. Pero por defecto, como veis, siempre van a estar marcados para proceder a su borrado en el momento que nosotros queramos. ¿Qué hacemos a continuación? Pues bueno, pues directamente hemos puesto, acordaros, la configuración de el periodo de tiempo que queremos, los tres elementos básicos, navegación, cookies y caché. Ya simplemente lo que tenemos que dar es al borrar datos para que ya automáticamente se nos quede todos los datos, las cookies eliminadas, etcétera. Es decir, hemos limpiado nuestro navegador.
Si vemos la configuración avanzada, es decir, veis la segunda opción que teníamos en la parte superior, vamos a ver para que veáis las diferencias que hay. Entramos en configuración avanzada y observar. Bueno, pues simplemente veis que los tres primeros elementos son los mismos: navegación, cookies y la caché, que como veis siempre están habilitadas. Y luego observar que ya simplemente, pues bueno, pues podéis borrar otra serie de elementos, como pueden ser las contraseñas guardadas, como pueden ser los formularios o las configuraciones de los sitios. En esto no hay más misterio. Las contraseñas que guardemos, acordaros que también los navegadores guardan las contraseñas. Veremos específicamente, ¿no?, en un capítulo un poquito de la seguridad sobre las contraseñas. Los formularios, es decir, porque cuando yo relleno un formulario y pongo mi nombre José y de repente aparece José Antonio Romero, ¿no? Vale, pues eso es porque tenemos los datos guardados en los navegadores. Y por último, las configuraciones de los sitios. Aquí no es más que, pues si habéis cambiado los colores, los fondos, tipos de letra, etcétera. Bien, como veis, son los tres elementos básicos, otros tres más en los PCs. Me imagino que si lo habéis visto sabéis que hay más, pero bueno, como estamos hablando del Google Chrome aquí a nivel del móvil, estos son los que tenemos las opciones. Y lo mismo, una vez que decidáis si queremos o no queremos habilitar las diferentes opciones para su borrado, simplemente lo que damos es al borrar datos para proceder al borrado de todos los datos que tenemos en nuestro navegador. Como os dije al principio, también existe otra manera, aunque esta, bueno, pues no va a aparecer nunca, y os comento por qué, que es hacerlo directamente desde historial. Desde aquí también vamos a poder entrar en los datos de navegación, cookies, cachés, etcétera. Lo único que hacemos es entrar. Y como veis en la parte superior, tenéis también lo de borrar los datos de navegación. Desde aquí, uno u otro sitio, como veis, vamos a ir efectivamente y nos vemos a los datos de navegación que hemos visto anteriormente, ¿no? Con su botón de borrar para hacerlo. Sin deciros que desde aquí, desde el historial, si no tenéis historial, entonces no os van a salir los datos de navegación. Pero no os preocupéis, es decir, si nos aparecen desde el historial, simplemente es porque no tenemos historial en nuestro navegador. De todas formas, como veis, desde cualquiera de los sitios, aconsejo que vayáis por configuración, ¿no? Y desde ahí la privacidad, como decía, pues entrando en los dos sitios, y entramos en nuestro borrado de tal forma que, como veis, hemos borrado, pues en este caso veis el historial que había ya como ha desaparecido, y ya pues todas las cachés, los datos, etcétera. Si volvemos otra vez a visitar nuestra política de la privacidad y en la parte superior borrar datos de navegación, bueno, pues ahora ya digamos que los datos almacenados, yo me recuerdo, antes había aquí, me parece eran 45, 40 o 55, no me acuerdo muy bien, pero veis cómo hemos vaciado estas cachés. Bueno, pues esta es la forma que tenemos, la que tenéis que realizar. Mi consejo, realizarlo. Es que si estáis navegando asiduamente, tened en cuenta que los móviles raro es la vez que no utilicemos un navegador para localizar información, para buscar algún sitio, etcétera. Mi consejo es que lo hagáis. Además, veis que el tiempo que se emplea en ello es prácticamente mínimo, con lo cual, cuando tengáis un ratito, ¿qué me decís todos los días? Pues todos los días borrarlo, no hay ningún problema. Y así, sobre todo, esta palabra de las cookies, ¿no? Que es la que tanto miedo nos puede señalar, que ya os digo que no es problemática, pero bueno, sí hay que controlarlo. Y por último, pues bueno, voy a también mostraros una pequeña también almacenamiento que tiene directamente en los teléfonos Android. Bien que hemos limpiado el navegador, como hemos visto, con lo cual ya tenemos la seguridad de que nuestro navegador está de verdad prácticamente limpio. Hemos borrado todos nuestros datos, pero también podemos todavía quitar un poquito más de lo que son las cachés que se llaman del propio móvil. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes. Vamos a ajustes, ya sabemos cómo ir, buscamos ajustes, si no lo buscamos desde aquí arriba, correcto, como queráis, simplemente nos vamos a ajustes. En ajustes tenemos que buscar aplicaciones, con lo cual aquí ya empezamos a navegar, buscamos hasta que veamos las aplicaciones. Aquí tenemos las aplicaciones que son estas que en este móvil nos salen de esta forma. Acordaros, correcto, que no todos son iguales, pero bueno, yo creo que aplicaciones salen en el 90 y tantos por ciento de los móviles de Android. Y lo que hacemos es entrar en aplicaciones. En aplicaciones nos van a salir, para que entendamos lo que nos sale aquí. Tampoco quiero que empecemos aquí a retocar, etcétera, ¿no? Pero aquí nos salen todas las aplicaciones que vais a tener en vuestro móvil. De tal forma que podéis ir buscando de una en una, aunque
hecho un trabajo muy arduo, pero que yo quiero que también conozcáis esta forma también de eliminar ya pues casi al 100% todo lo que nos queda en los navegadores. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, pues como veis yo he empezado y busco el Chrome, que lo tenemos aquí instalado. Y vamos a entrar, le damos con el dedo para entrar y nos sale, pues bueno, como veis, información solamente de esta aplicación concreta que es el Chrome, entre los cuales nos vamos a fijar y vamos a entrar en lo que es el almacenamiento. Bien, porque lo demás, bueno, que si es batería, los datos móviles por si queráis, que la memoria y bueno, otra serie de informaciones. Pero bueno, yo lo que quería es que vierais cómo borrar lo que nos queda de información que no queremos. Hemos entrado en la, vamos a poner un poquito esto más para aquí por arriba. Ya hemos entrado, como veis, tenemos los datos de aplicación, veis la cantidad de lo que el tamaño, ¿no?, que va ocupando. Y nosotros desde aquí podemos fundamentalmente la caché, que veis que incluso en muchos de los móviles Android ya directamente desde abajo tenemos el icono de borrar caché. Si no lo tuviéramos, simplemente acceder a la caché, le pincháis dos veces de tal forma que luego vais a tener el botón de borrar la caché. La idea es simplemente, esto lo podéis borrar sin miedo, no os preocupéis, la caché son datos temporales, correcto, es como esa basura diaria que tenemos en casa y que luego tenemos que sacar, ¿no? Bueno, pues aquí esto sin miedo le podéis dar a caché, a borrar, y veis como ya hemos quitado pues también esos datos que a lo mejor alguna cookie se nos ha quedado instalada dentro del móvil, dentro de la caché de nuestro móvil. Y ya por último, si ya queréis un poquito jugar, aunque aquí ya digo que, bueno, pues tampoco es tan drástico, veis como tenemos datos almacenados que no se consideran importantes, ¿no? Pues bueno, pues veis cómo podemos liberar espacio. En este caso, veis que en este móvil está bastante limpio, claro, después de las limpiezas que hemos hecho, pues hemos borrado mucho, ¿no? Cero. Pero también podemos las cookies, etcétera, y cómo podemos gestionarlas, ¿correcto? Con lo cual aquí es una pena haberlo borrado antes, porque aquí os van a aparecer todas y cada una de las cookies o rastreadores que también se pueden llamar, que tengáis almacenado, de tal forma que si tenéis varias, ¿no? Por ejemplo, a ver, del ayuntamiento, pues no, mira, yo esta la quiero dejar. Bueno, pues en el momento que salgan, ya digo, es una pena que las haya borrado antes, ¿no? Pero las podéis ir de una en una vosotros gestionando, de tal forma que, oye, pues esta que es de no sé qué, yo que sé, de un supermercado, bueno, pues yo la puedo dar de una en una y digo eliminar, bien, con lo cual yo voy personalmente gestionando el espacio que se va a mantener. ¿Mm? Y por otro lado también tenemos lo de borrar todos los datos, pero aquí tener cuidado que aquí, como estáis viendo los datos de la aplicación, sí eliminamos espacio, pero cuidado que aquí no es que sea importante, no vamos a borrar nada, etcétera, pero a lo mejor si habéis personalizado el navegador, le habéis puesto unos colores, o lo habéis puesto en tipo letra, etcétera, pues aquí, bueno, pues todo esto lo perderíamos, ¿no? Pero también os digo que no es más que una configuración. Nosotros no lo vamos a hacer aquí de momento, pero para que veáis, bueno, pues de qué forma podéis también a su vez eliminar más almacenamiento que podamos tener en los móviles. Con estas dos formas que hemos visto, primero, fundamental hacerlo desde el propio navegador. Recordar que cada navegador a lo mejor es un poquito diferente, ¿no? Pero básicamente es igual. En el Safari es lo mismo, tendríamos los tres libritos, tenemos el historial y nos pone borrar, con lo cual no lo borra. Y dentro de los ajustes aplicaciones también tengo Safari y en Safari vamos a obtener exactamente los mismos datos que teníamos aquí para borrar más cachés, para gestionar los datos de aplicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues como resumiendo, ya os digo, borrar datos de navegación, ya lo hemos visto. En los navegadores, muy importante y consejo que lo hagáis, pues si lo hacéis a diario, sin ningún problema. Y luego, por último, también podéis echar un vistazo también a esta, que son las aplicaciones. Veis que yo estoy donde estamos realmente, son en ajustes, aplicaciones, y desde aquí también podemos eliminar esos últimos rastros que nos puedan quedar en nuestro móvil con respecto a la información que ya os digo que mi consejo es que la hagáis a diario, cada 2 días, etcétera, para mantener el móvil lo más limpio posible. Voy a hacer una mención especial por si alguien no trabaja con el Chrome, sino que normalmente utiliza el navegador que viene con los dispositivos móviles, que es este, que es el Google. En este es un navegador que como tal vamos a entenderlo, pero aquí la gestión de los historiales, etcétera,
dedicaré un capítulo porque creo que es interesante, ¿no? Que sepáis que no solamente son los navegadores los que nos acumulan información, sino que son las propias compañías, en este caso Google, la que también a través de nuestra cuenta que tenemos siempre abierta en el móvil, claro, entonces gestionan todos estos historiales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en este navegador siempre tenemos que acceder a nuestra cuenta. Es este circulito verde, rojo, bueno, azul, como queráis, ¿no? Y aquí lo que vais a ver o podéis gestionar es la cuenta realmente. Entonces, no va a ser objeto en este capítulo, ya digo, haré uno específico sobre las cuentas, lo que también almacenan, pero fijaros cómo en la propia cuenta también mantenemos otro historial diferente, que ya no es exactamente el del navegador. Es decir, nosotros los historiales que nosotros podamos tener también se nos habilitan a través de nuestra cuenta. Por eso hay muchas veces que, bueno, muchas veces, si queréis fijaros, los historiales a lo mejor las páginas que visitéis en el móvil o veis el ordenador y son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque estáis trabajando con los historiales de la cuenta. De tal forma que ya os digo esto, lo haremos un poquitín en un capítulo específico, pero bueno, que sepáis también, fijaros aquí, por ejemplo, todas las búsquedas que hay pues se almacenan, pero ¿por qué? Porque son de la cuenta, no son del navegador. Entonces, en este caso sí que hay un poquito, ya os digo, un poquito de, por lo menos que entendáis el por qué en este caso, bueno, me ha dado un error, tampoco pasa nada, volvemos otra vez atrás, pero ya os digo, haremos un capítulo especial sobre estos otro historial adicional que se nos queda guardado. Pero recordar, importante, no tiene nada que ver con el navegador, sino que estos historiales que veis en este navegador de Google que tenéis solamente en los dispositivos móviles están asociados siempre a vuestra cuenta de correo electrónico. De tal forma que, bueno, pues ya lo veremos un poquito más adelante para que sepáis en todo momento porque en este navegador, que ya digo, es el Google, nos aparecen también otros historiales que decimos, jope, lo he borrado en el Chrome, pero me sigue saliendo en mi cuenta. Y es simplemente por eso, porque se almacenan con respecto a la dirección de la cuenta de correo electrónico que tengáis activa en los diferentes dispositivos.